El Real Madrid valoró fichar a un delantero al margen del nombre de Mbappé. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al día. Ya tenéis el primer vídeo en el día de hoy, en el cual, pues, entre otras cosas, opinamos sobre lo ultimísimo que ha salido al respecto del caso Negreira Fútbol Club Barcelona, y donde también hablamos, entre otras cosas, por ejemplo, de lo que está viviendo Endrick en Brasil en estos últimos tiempos, ¿no? Pero vamos con este vídeo que realmente yo creo que es interesante para poner en contexto ya lo que ha sido el mercado veraniego del Real Madrid, donde casi todo el foco lo ha puesto Kylian Mbappé a nivel de delantera, donde el focus mediático se lo ha llevado el delantero parisino, pero donde, al parecer, la realidad es que el Real Madrid habría contemplado algunas opciones de delanteros de cara a esta misma temporada. Así al menos se lo confirma Villarroya a Ramón Álvarez de Mon en su canal. Le habría confirmado que el Real Madrid habría valorado distintas opciones en la delantera. Concretamente, habrían sido 4 las opciones que habría valorado, tal y como dice José Miguel Villarroya en este vídeo de colaboración en el canal de Ramón Álvarez de Mon, donde además se le explica muy bien, pues, el contexto, ¿no?, de cada uno de los nombres. Habla en el caso de Harry Kane, que el Real Madrid se marcó un límite de 80 millones, donde no iba a pagar esos 120 que al final ha pagado el Bayern de Múnich. Más bien, todo esto en una línea clara de que podía gustar el jugador, pero había dudas con respecto a el tema de la amortización, donde Villarroya habla de la clave segunda temporada del jugador como un elemento fundamental a la hora de que este sea amortizable. La edad, el precio, no terminaba de encajarle al Real Madrid a esos niveles de 120 millones. Sí 80, no 120. Y bueno, al final ha terminado en el Bayern y era una opción que a nosotros deportivamente, ya sabéis en este canal que nos gustaba mucho la posibilidad de que Harry Kane terminase siendo nuevo jugador del Real Madrid. Pero no solo eso, también en su momento, un jugador que a mí sí me gusta bastante es el caso de Kai Havertz, que sonó para el Real Madrid al comienzo del verano, y no es una cuestión de rumorología, sonó y parece ser que de verdad el Madrid estuvo en ello, ¿no? Pero en ningún caso, al final el Madrid no iba a pagar los 80 millones que pagó el Arsenal. Y esperaron en un momento determinado para ver, tal y como dice Villarroya, a ver si bajaba el precio con el paso del mercado. El tema es que el Arsenal se cruzó con dinero de por medio y se lo llevó, pero a un precio menor. Yo no sé si a lo mejor 60 millones de euros así, sí que ahí el Madrid hubiera pujado por el internacional alemán. Pero que entendía el Real Madrid que Havertz no tenía ese valor de 80 millones que pedía el Chelsea a la hora de realizar esa venta, ¿no? Esperaban que bajara. También Villarroya habla del tema de que tenía un exceso, un overbooking de jugadores, que por ahí podía tener una necesidad de soltar lastre, ¿no?, el Chelsea. Finalmente, pues sí que soltó lastre. Havertz se fue, pero se fue ahí al Arsenal por esos 80 millones de euros, ¿no? Dusan Vlahovic, jugador muy relacionado con el Real Madrid en los últimos tiempos, pues sí, la Juve ante un interés del Real Madrid pidió 90 millones de euros. No se miró cesión. Villarroya habla de que también Bayern y PSG estuvieron atentos, y fue incluso ofrecido en el momento que Vinicius Junior se lesionó. También habla de que más bien ese ofrecimiento fue por parte del entorno de Vlahovic, no más que del propio club, de la propia Juventus de Turín. Pero ahí está, Dusan Vlahovic fue ofrecido de alguna manera al Real Madrid. Lo que pasa es que la Juventus pedía 90 millones de euros. Y claro, 90, 80, 85, yo, vamos, entiendo perfectamente que el Madrid no pagará esas cuantías por Dusan Vlahovic, que además es un jugador que te puede venir bien, pero en el contexto de traspaso creo que sí, con los problemas físicos, quizás sí que era un riesgo muy alto. Y por último, y otro jugador que a mí me gusta, y creo que este hubiera podido ser una oportunidad en algún momento, pero con matices, pues bien, Kolo Muani, ¿no? 2 veces preguntaron en el tramo de los 10-11 días de cierre de mercado. Lo que pasa es que el Real Madrid no iba a pagar esos 100 millones que quería el Eintracht. Es un jugador que gustaba, pero el Real Madrid no iba a entrar en esa puja de los 100 millones de euros, ¿no? Siendo un jugador por el cual se preguntó, tampoco el Real Madrid quería hacer auténticas barbaridades a nivel de traspaso, tal y como entiende el propio club. Kolo Muani creo que nos hubiera venido muy bien futbolísticamente, que además se adapta a varias posiciones.
ha demostrado tener gol, es un jugador joven, con proyección, pero ahí está. Yo creo que al final todos tienen un denominador común, que en ningún caso al Madrid le convencía a ninguno de estos nombres y le hubieran convencido más en un precio oportunidad de mercado, más que por lo que pedían los distintos clubes, como el Tottenham, Chelsea, Juve o Eintracht. Todos ellos realmente muy duros a la hora de la negociación, con ventas que al final se han demostrado que han sido cuantiosas. Las de Kolo Muani, las de Havertz y sobre todo pues la de Harry Kane, que han sido unos 120 millones de euros teniendo 30 años. Pues es una operación que desde luego barata no se puede considerar, aunque luego ese término que es caro o barato yo creo que depende más de lo que es la rentabilidad, ¿no?, de un jugador, porque al final las cosas a veces no son caras o baratas. Si un jugador te funciona y te puede dar muchísimo por un precio más alto que uno por el cual has pagado menos. En fin, esto es un poquito lo que os quería traer, lo que ha comentado Villarroya en el canal de Ramón Álvarez de Mon, que he visto que era muy interesante estos nombres propios. Valorar que el Madrid sí que estuvo atento al mercado de delanteros, que no estuvo pasivo, que no estuvo solo al tema de Mbappé, sino que valoró alternativas de cara a esta temporada, pero que ninguna de ellas al final convencía por cuestiones de amortización, de precio, etcétera, ¿no? Es decir, en resumen, el Madrid no ha querido verse abocado a hipotecarse o cruzarse con incluso un caso nuevo de Luka Jovic. Esto es lo que yo intuyo de todo esto, ¿no? En fin, me gustaría vuestra opinión, vuestro comentario al respecto. ¿Cuál de estos 4 jugadores pensabais que hubiera sido el mejor para el Real Madrid? ¿Qué delantero os hubiera gustado? ¿Cuál os convencía más? ¿Cuál menos? En fin, os quiero activos ahí dejando vuestros comentarios, vuestros likes, suscribiros al canal, como siempre digo, algo muy importante, no lo he dicho al principio del vídeo, pero estamos en ese camino, final de año, 30.000 subs. Sé que es un canal que crece mucho más lento que la mayoría de los canales madridistas, pero intentaremos seguir creciendo y con vuestro apoyo esperemos que lo podamos conseguir. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.